Una niña vivía sola en una casa abandonada después de que sus padres murieran en un terrible accidente, pero nadie esperaba lo que ocurriría con la llegada de los nuevos dueños de la vivienda. El sonido del aire se colaba entre las rendijas de las ventanas rotas, creando un murmullo inquietante que parecía recorrer cada rincón de la vieja casa. Aquella construcción de madera parecía abandonada desde hacía años, con sus paredes desgastadas y el tejado a punto de ceder, pero no estaba vacía. En su interior, una pequeña figura permanecía inmóvil en el umbral de una puerta. Se llamaba Sofía, una niña de apenas 8 años que había aprendido a convivir con el silencio y la soledad. Su cabello enredado caía sobre su rostro, mientras sus grandes ojos oscuros miraban fijamente, a través de la ventana rota, hacia el camino que llevaba al pueblo. Habían pasado ya 2 años desde el accidente que cambió su vida. Sus padres, trabajadores del campo, salieron aquella mañana temprano rumbo a la ciudad para vender los últimos productos de la cosecha. Sofía los vio alejarse desde la misma ventana donde ahora permanecía. Aún recordaba sus sonrisas y las promesas de que regresarían antes del anochecer, pero no lo hicieron. Un desprendimiento de tierra en la carretera sepultó su vehículo bajo toneladas de rocas y lodo. Los cuerpos fueron encontrados días después, cuando la tormenta finalmente amainó. Desde entonces nadie volvió a cruzar aquella puerta. Sofía aprendió a sobrevivir sola. Buscaba agua en el río cercano. Comía lo poco que cosechaba en una pequeña huerta, y en las noches más frías dormía envuelta en una manta que aún guardaba el olor de su madre. Sin embargo, aquella tarde algo era diferente. De vez en cuando, el viento traía consigo el ruido lejano de un motor, pero esta vez el sonido no desaparecía. Se hacía más fuerte. La niña entrecerró los ojos y vio cómo en la distancia un vehículo se acercaba lentamente por el camino de tierra. Era un auto viejo, pero su presencia resultaba extraña en aquel lugar olvidado. Sofía retrocedió un paso, escondiéndose en las sombras del interior. Un nudo de ansiedad se formó en su garganta. Nadie venía aquí. Nadie debería venir. ¿Por qué ahora? ¿Quiénes eran ellos? Los nuevos dueños de la casa estaban a punto de cruzar la puerta, sin imaginar lo que les esperaba al otro lado. Sofía observaba desde las sombras, su pequeño cuerpo pegado a la pared más lejana. No podía ver con claridad a las personas que acababan de llegar, pero escuchaba sus voces. Eran 2 adultos y un niño. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Laura con tono incrédulo. Claro que sí. Mira el mapa, respondió Daniel con confianza. Es vieja, pero con algo de trabajo quedará como nueva. Sofía sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. No quería ser descubierta, pero tampoco podía apartarse de la ventana. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Desde su escondite vio cómo la pareja se acercaba a la puerta principal. El hombre, robusto y de barba descuidada, llevaba una caja de herramientas en una mano y con la otra intentaba forzar la cerradura oxidada. La mujer, de cabello recogido y semblante cansado, llevaba de la mano a un niño pequeño, de unos 6 años, que miraba la casa con los ojos muy abiertos. «Mamá, esto da miedo», dijo el niño apretando los dedos de su madre. «No digas tonterías, Lucas», respondió ella con una sonrisa forzada. «Solo es una casa vieja». Con un último crujido metálico, la cerradura cedió, y la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un chirrido largo y agudo. El sonido recorrió la casa como un lamento, y Sofía sintió que el frío la envolvía aún más. Desde su rincón, la niña podía ver cómo la luz de la tarde entraba por primera vez en años,
iluminando el polvo suspendido en el aire y los muebles viejos cubiertos con sábanas desgastadas. «Bueno, aquí estamos», dijo el hombre golpeando las palmas de sus manos. «No está tan mal como pensaba. Un par de semanas y la tendremos lista». Pero mientras ellos hablaban, Sofía apenas podía respirar. Estaban dentro. Por primera vez en años, otras personas caminaban sobre los mismos suelos que ella había recorrido en silencio. Se escondió un poco más en la penumbra, conteniendo el aliento. La madera crujía bajo los pasos de los recién llegados, como si la casa misma protestara por su presencia. «Lucas, no te alejes», advirtió la madre al niño, que comenzaba a curiosear por la sala. «¿Y si aquí hay fantasmas?», preguntó él con voz temblorosa. La mujer soltó una risa breve, aunque algo incómoda. «No hay fantasmas, cariño, solo ratones y telarañas». Lucas no pareció convencido, y de vez en cuando miraba por encima del hombro, como si esperara encontrar algo escondido en las esquinas. Sofía seguía sus movimientos con la mirada, sus dedos aferrados a la tela de su vestido desgastado. Nadie debía verla. Nadie debía saber que estaba ahí. Sin embargo, algo sucedió. El niño, con la curiosidad propia de su edad, se acercó a una puerta entreabierta al fondo del pasillo, una puerta que Sofía siempre mantenía cerrada. «Lucas, no vayas por ahí», gritó la madre, pero era tarde. El niño empujó la puerta lentamente y entró en la habitación. Sofía sintió cómo el pánico la invadía. Esa era su habitación, su pequeño refugio donde guardaba lo poco que le quedaba de su vida anterior. Una manta vieja, una muñeca de trapo y una foto desgastada de sus padres. «Lucas, sal de ahí». La voz del padre resonó con autoridad, y sus pasos se escucharon aproximándose rápidamente. El niño obedeció y salió de la habitación, pero no sin antes voltear la cabeza hacia el rincón oscuro donde Sofía solía esconderse. Por un segundo, los ojos de ambos se encontraron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que el corazón de la niña se detuviera. Lucas no dijo nada. Cerró la puerta tras de sí y corrió hacia sus padres, pero Sofía sabía que él la había visto. Sofía permaneció inmóvil, con el corazón latiendo tan rápido que podía sentirlo en sus oídos. Sabía que ese instante lo había cambiado todo. Lucas la había visto. ¿Qué haría ahora? Se lo diría a sus padres. ¿Volverían todos a entrar en su refugio? Lucas llegó junto a sus padres, y con los ojos llenos de emoción y algo de miedo, jaló la manga de su madre. «¿Hay alguien ahí?», exclamó, señalando hacia la habitación al fondo del pasillo. La madre lo miró, confundida. «¿De qué hablas, Lucas? No hay nadie aquí, cariño. Es solo una casa vieja». Pero la insistencia en los ojos del niño fue suficiente para que el padre frunciera el ceño y tomara una linterna de la caja de herramientas. Sofía, desde su escondite, escuchaba cómo los pasos se acercaban. Apretó con fuerza la muñeca vieja contra su pecho, sus pequeños dedos temblando. No tenía dónde escapar. Si la encontraban, ¿qué harían con ella? Finalmente, la puerta se abrió. La linterna iluminó cada rincón de la habitación, revelando los objetos que Sofía había protegido durante años. La manta vieja, la muñeca de trapo y una foto desgastada enmarcada en madera rota. El padre inspeccionó el lugar con cuidado, pero no encontró a nadie. Sofía había logrado esconderse detrás de un mueble, su pequeña figura completamente cubierta por las sombras. «No hay nada aquí», dijo el hombre con un tono mezcla de alivio e incredulidad. Pero Lucas se mantuvo firme. «Yo la vi, papá. Había alguien, una niña». La madre suspiró, acariciando la cabeza del niño. «Tal vez fue tu imaginación, Lucas.
Este lugar es diferente, pero no hay fantasmas. Sin embargo, la duda ya se había sembrado en sus mentes, pero Sofía sabía que no estarían satisfechos con esa respuesta por mucho tiempo. Habían visto sus huellas, sentido su presencia, y ahora que habían entrado en su refugio, la casa ya no sería la misma para ninguno de ellos. En silencio, la niña se levantó de su escondite, tomó la fotografía que tanto protegía y la abrazó con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba hacia la puerta cerrada. Por primera vez en años no estaba sola. Pero ese pensamiento no le traía consuelo, le traía miedo. La noche llegó, y con ella un silencio inquietante se apoderó de la casa. Los nuevos dueños habían encendido algunas lámparas en las habitaciones principales, pero la penumbra seguía dominando los pasillos y rincones. Lucas no podía dejar de pensar en lo que había visto. Mientras sus padres desempacaban cajas en la sala, el niño, armado con una linterna, decidió volver al pasillo. Algo dentro de él le decía que debía regresar a esa habitación. Sofía, por su parte, no podía dormir. Desde su rincón escuchaba cada movimiento, cada murmullo. Sabía que el niño volvería, lo había visto en sus ojos. Apretó la fotografía de sus padres contra su pecho y se dijo a sí misma que debía permanecer fuerte. Pero, ¿por cuánto tiempo más podría esconderse? Lucas empujó la puerta con cuidado. Esta vez, no había nadie para detenerlo. La linterna iluminó cada rincón de la habitación y sus ojos se detuvieron en la muñeca de trapo que descansaba en el suelo. Era pequeña, vieja, pero claramente amada. Lucas se inclinó para recogerla, y en ese momento sintió algo detrás de él. ¿Quién eres?, preguntó el niño, sin atreverse a girarse del todo. Sofía no dijo nada, y solo hacía señas y muecas que el niño no podía entender. Clara y Daniel, al notar que Lucas no contestaba sus llamados, lo fueron a buscar, llevándose una sorpresa al ver a Sofía. Clara dio un paso al frente, deteniéndose al ver cómo Sofía se encogía aún más. «Hola», dijo en un tono suave, casi susurrando. Su voz rompió el silencio cargado de la habitación. «No tengas miedo, no vamos a hacerte daño». Daniel, que hasta entonces había estado inspeccionando la casa, se acercó lentamente, poniéndose al lado de su esposa. «¿Cuánto tiempo habrá estado sola aquí?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Lucas, el niño pequeño, permanecía detrás de su madre, observando con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Es un fantasma?», preguntó en voz baja, apretando la mano de su madre. «No, Lucas», respondió la mujer, arrodillándose lentamente para estar a la altura de la niña. «Es solo una niña, como tú». Sofía no dijo nada. Sus manos temblorosas apretaban la muñeca contra su pecho. La mujer extendió una manta hacia ella, intentando no parecer amenazante. «Aquí tienes, cariño. Tómala. No tienes que tener miedo». Los ojos de Sofía se posaron en la manta. Dudó un momento antes de extender una mano temblorosa y tomarla. Se envolvió rápidamente en ella, sin dejar de mirar a la familia con desconfianza. Después de que Clara y Daniel descubrieran a Sofía en la vieja casa, todo cambió para ellos. La niña, frágil y aterrada, permanecía en silencio, abrazando su muñeca de trapo, mientras observaba a los desconocidos con ojos llenos de desconfianza. Clara intentó acercarse con cuidado, hablándole en voz baja, pero Sofía no respondía. Era evidente que aquella pequeña había vivido sola durante mucho tiempo, atrapada en una rutina de supervivencia que nadie debería experimentar. Daniel, más práctico, sabía que debían buscar ayuda de inmediato. «No podemos dejarla aquí», pensó Clara, mientras cubría a la niña con una manta que había traído del auto.
Sin decir más, Daniel tomó el teléfono y se comunicó con las autoridades locales para informar lo sucedido. El traslado al pueblo fue un momento tenso. Sofía, aunque visiblemente agotada, no cerraba los ojos. En su interior, el miedo de ser separada nuevamente de lo poco que le quedaba la mantenía alerta. Cuando llegaron al pueblo, una pequeña multitud comenzó a reunirse alrededor del vehículo. Los rumores no tardaron en propagarse. ¿No es esa la niña que vivía en la casa vieja?, susurró una mujer mayor con incredulidad. Pero no murió junto a sus padres, respondió un hombre con el ceño fruncido. Las palabras de los vecinos hicieron eco en los oídos de Clara. ¿Cómo era posible que nadie hubiera investigado su desaparición? Sofía no reaccionó a los murmullos, pero se aferraba con fuerza a la muñeca en sus manos. En el pequeño edificio del trabajador social, Clara y Daniel explicaron lo que habían encontrado. El hombre, serio y meticuloso, revisó los papeles mientras escuchaba. Según los registros, Sofía fue declarada fallecida junto a sus padres hace 2 años. Este caso es peculiar. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo habían cometido un error tan grave? Mientras tanto, Sofía permanecía en silencio, sentada en una esquina de la oficina, jugando con los hilos sueltos de su muñeca. Finalmente, el trabajador social tomó una decisión. Primero haremos una revisión médica. Después será llevada a un orfanato mientras investigamos más a fondo. Clara quiso protestar, pero Daniel le tomó la mano. Sabía que debían seguir el protocolo si querían ayudar a Sofía. El orfanato era un lugar frío y desangelado. Sus paredes grises y sus largos pasillos llenos de ecos no inspiraban confianza. Sofía caminaba lentamente, aferrada a la mano de Clara, hasta que una trabajadora del lugar se acercó para llevarla. Clara se inclinó hacia la pequeña, mirándola a los ojos. «Volveremos muy pronto a verte, ¿no? ¿De acuerdo?», dijo con una sonrisa, aunque su voz traicionaba el dolor que sentía. Sofía asintió sin decir nada y soltó la mano de Clara con evidente reticencia. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Clara y Daniel en el pasillo. «No podemos dejarla aquí, Daniel», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. «Lo sé», respondió él, mirando la puerta cerrada, «pero tenemos que hacerlo bien». Días después, los trabajadores sociales recibieron una solicitud inesperada. Una mujer había reclamado ser la tía de Sofía, la hermana de la madre fallecida. Su llegada fue tan repentina como desconcertante. «Soy su única familia viva», dijo la mujer con tono autoritario. Clara y Daniel estaban presentes en esa reunión, y no pudieron evitar notar la tensión en el cuerpo de Sofía al verla. La niña retrocedió instintivamente, escondiéndose detrás de Clara. «No parece estar cómoda contigo», dijo Daniel con franqueza. La tía, visiblemente incómoda, trató de forzar una sonrisa. «Es normal, ha pasado mucho tiempo, solo necesita acostumbrarse». Pero Clara y Daniel no estaban convencidos. Había algo extraño en aquella mujer. Aunque no tenían un vínculo legal con Sofía, algo en su interior les decía que debían protegerla. Desde el primer día contrataron a un abogado y comenzaron a investigar los antecedentes de Nora, su tía. «No tiene sentido que Sofía le tenga tanto miedo», murmuró Clara una noche, revisando documentos con Daniel. «Lo sé. Algo no está bien, y lo vamos a descubrir», respondió él con determinación. Las visitas al orfanato continuaron semana tras semana. Clara y Daniel llevaban juguetes, libros y ropa nueva, pero sobre todo llevaban calidez. Sofía comenzó a confiar más en ellos, aunque su miedo hacia Nora era evidente. «¿Por qué no quiere ir contigo?», preguntó Clara directamente a Nora durante una reunión en el orfanato. «Es solo una niña traumatizada.
Necesita tiempo, respondió Nora con una sonrisa falsa. Pero aquella respuesta no convenció a Clara. El caso en los tribunales se volvió cada vez más tenso. Nora presentó documentos que la mostraban como una persona estable y económicamente capaz. Incluso ofreció pruebas de que había comenzado a preparar un cuarto para Sofía en su casa. Mis intenciones son puras. Solo quiero cuidar de mi sobrina, declaró Nora ante el juez. Por otro lado, el abogado de Clara y Daniel expuso las dudas sobre las verdaderas intenciones de Nora, señalando que el miedo de Sofía hacia ella no podía ser ignorado. Mi cliente y su esposo han demostrado un compromiso genuino con el bienestar de Sofía. Han estado presentes para ella en todo momento, mientras que la demandante no había mostrado interés hasta ahora, argumentó el abogado de Clara. Sin embargo, la balanza parecía inclinarse a favor de Nora. Las leyes eran claras. El parentesco sanguíneo tenía prioridad. Clara y Daniel comenzaron a perder la esperanza. Entretanto, las investigaciones privadas de Clara y Daniel arrojaron resultados inquietantes. Descubrieron que, tras la muerte de los padres de Sofía, Nora había recibido una cuantiosa herencia como administradora provisional de los bienes familiares. Sin embargo, con Sofía viva, todo debía revertirse, pues la niña era la heredera legítima. Esto es lo que buscaba, no a Sofía, sino el dinero, dijo Daniel, golpeando la mesa con frustración. Pero como lo probamos, no es suficiente para quitarle la custodia, respondió Clara, preocupada. El día del juicio final llegó. Clara y Daniel estaban agotados, pero decididos a luchar hasta el último momento. En la sala, el juez escuchó las declaraciones finales de ambas partes. La demandante ha demostrado ser una familiar cercana con recursos para cuidar de Sofía. Es mi deber asegurarme de que la niña reciba estabilidad y cuidado por parte de su familia biológica, dijo el juez, dirigiéndose a Nora. Clara y Daniel sintieron que todo estaba perdido. Aunque habían presentado pruebas de su compromiso con Sofía y descubierto irregularidades en las finanzas de Nora, estos hallazgos no eran concluyentes. Los documentos mostraban discrepancias en los registros de la herencia y movimientos sospechosos, pero no había pruebas directas que implicaran a Nora en el accidente de los padres de Sofía. Además, el parentesco biológico seguía siendo un factor de peso ante el juez. Sofía, sentada junto a ellos, parecía más pequeña que nunca, con la cabeza gacha y su muñeca de trapo en las manos. El silencio de la niña durante todo el proceso había sido un obstáculo para el paso de Clara y Daniel, quienes sabían que el testimonio de Sofía era clave, pero jamás la habían presionado a hablar. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación. Se puso de pie y, con una voz temblorosa, rompió el silencio que había mantenido durante meses. Ella hizo algo al auto de mis papás. La sala quedó en completo silencio. El juez, sorprendido, pidió que Sofía continuara. La vi. Estaba en el garaje. Quitó algo del auto antes de que se fueran. Las palabras de la niña eran pausadas, pero cada una caía como una bomba en la sala. Nora intentó interrumpir, gritando que la niña estaba confundida, pero el juez ordenó silencio. Esto es extremadamente grave. Abriremos una nueva investigación, declaró el juez. La investigación reveló la verdad. Nora había manipulado el vehículo de los padres de Sofía, causando el accidente que los llevó a la muerte. Su objetivo era quedarse con la herencia, creyendo que, con la familia completa fallecida, ella sería la única beneficiaria. Cuando Nora fue confrontada con las pruebas, su fachada se derrumbó. Intentó justificarse, alegando que había sido un error, pero ya era demasiado tarde. Sofía fue declarada bajo custodia estatal hasta que se resolviera su situación. Sin embargo, el juez, conmovido por la investigación de Clara y Daniel, les permitió iniciar el proceso de adopción inmediata.
Sofía regresó a su casa. El sol de la tarde iluminaba el jardín del hogar de Clara y Daniel, donde Sofía jugaba con una cometa que Clara le había hecho. El viento levantaba la pequeña figura de papel y tela, arrancando risas que resonaban por todo el vecindario. Clara y Daniel observaban desde el porche, sus manos entrelazadas mientras el aroma de pan recién horneado llenaba el aire. Habían pasado meses desde el juicio, pero cada día con Sofía era una celebración silenciosa de amor y perseverancia. Si esta historia te llegó al corazón, te pido darle me gusta y dejar un comentario. Tampoco olvides suscribirte al canal para más historias que inspiran y sorprenden. Hasta pronto.